Hola, somos La Muela del Juicio Podcast, un espacio donde tendremos de invitados a los principales actores de la amplia comunidad de la salud bucal. Y con ustedes, el doctor Jeffsy Beltré y la doctora Elisa Ramírez. Bienvenidos sean todos a su podcast, La Muela del Juicio. Elisa hoy con un nuevo vestuario de Scrub Boutique. Oye, la verdad es que todo otra acabadito de llegar. Nuevecito, o sea, que pasen por allá. No te mando a parar porque la cámara no te va a tomar completa. Pero vamos a hacer un videíto, que le vamos a subir ese videíto para las redes. Porque... Mira los pantaloncitos campana. No, y lo mejor es que si me tengo que poner unos tacos con esto y hay una reunión importante, estoy lista. Por ahí mismo. Claro. Ya sabes, señores, recuerden @La Muela del Juicio Podcast en Instagram, YouTube, Spotify. Ahí nos pueden ver, ahí pueden escucharnos. Cuando vayan en el carro, pongan su Spotify ahí, se paran a un lado y nos escriben 2 o 3 cositas. Y sigan siempre recomendándonos invitados, que siempre tratamos de mantener la vara alta. Exacto. Importante es que todo el que se sienta ahí, la verdad es que tratamos de que sea una persona con una trayectoria adecuada. Para ustedes que nos ven, pues puedan tener los mejores ejemplos. Y así como yo le decía a nuestro invitado en el día de hoy, la idea de este podcast, para recordar un poquito, es que aquellas personas que nos ven, que están comenzando en la odontología, sepan, como les decía, que no es una varita mágica, que no es que hoy yo me gradúo y mañana estoy en tal puesto, sino que la vida es un proceso y que tiene escalones que poco a poco vamos subiendo. Y es el ejemplo del invitado que tenemos hoy aquí, que yo creía que iba a ser de odontología, pero Beltré y él se pusieron a hablar de pelota, que los dos saben demasiado. O sea, una pasión ahí que tenemos. No sé en qué va a terminar esto en el día de hoy. Bueno, él es egresado de la escuela de la UNFU, también de cirugía bucal de la UNFU, posteriormente también posgrado bucomaxilofacial, y realizó estudios de pasantía tanto en Buenos Aires, Argentina, que está famoso Argentina ahora, los campeones, y Puerto Rico. Con nosotros está el director de la Escuela de Odontología de la UNFU, el doctor Rogelio Cordero. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Bueno, quiero darle las gracias por la invitación y espero estar a la altura de esa vara que tú me Claro que sí, venga acá. Realmente me gustó mucho esa dinámica en off que ustedes tienen, así que los felicito por el programa. Yo creo que es algo diferente realmente. Gracias. Sí, esa es la idea, hacer algo diferente y sobre todo motivar a muchas generaciones, pero también algo que hemos notado mucho, que a veces gente de la generación de nosotros, de usted mismo, lo conoce como el doctor Rogelio y esto y para aquí y para allá, pero no conoce cosas íntimas de usted, de cómo surgió. Quizá no sabe que el doctor es de Neiva. Ay, papá. Sí, mira, de la uva. Sí, realmente yo nací en La Vega, pero mi padre, que era médico militar, lo trasladaron a Neiva. Y yo digo que soy de Neiva porque en Neiva yo aprendí a hablar y a caminar. Y tuve mis primeros amigos, fui a la escuela y saqué mi cédula ahí. Obviamente no duré tanto tiempo, pero sí yo volvía. Yo volvía siempre porque dejé personas de mucho afecto. Pero ya a los 7, 8 años vine a Santo Domingo. Pero guardo eso en mi corazón. Puedo decir que soy de Neiva realmente. Eso es lo importante. Doctor, entonces, ¿cómo llega a la odontología? ¿Qué le gustó? ¿Qué le llamó la atención? Porque mucha gente que la independencia, que no tiene jefe, pero hoy en día yo quisiera un jefe, aunque sea para que... No, y sobre todo, ¿por qué no estudiar medicina? Porque así como usted decía, su papá... Es que, claro, realmente yo estaba predestinado a estudiar medicina. Mis hermanos somos 8 y no había ningún médico. Y mi padre tenía hasta un consultorio para nosotros, que era el de él, que se supone que lo íbamos a heredar. Pero él era, como mencioné, ginecólogo. Medicina, ginecólogo. Y no me gustaba la ginecología. Sabía que si estudiaba medicina, me iban a hacer la presión familiar que se hacía en esa época. Perdón, doctor, excusa. Usted sabe que yo soy un repentista. Sí. Entonces, ¿qué no le gustaba de la ginecología? Porque usted sabe que uno como hombre... No, te voy a decirte que mi papá no tenía vida en mi casa. Las llamadas de Sora. No había una hora, un 24, un 25 de diciembre. No. O sea, mi padre lo vivían llamando. Claro, en una época donde no había tanta facilidad de comunicación. Mi padre prefería quedarse en la clínica para cualquier situación a que si había un asunto de problema en el teléfono o lo que fuera, que había con frecuencia en esa época. Y yo realmente no quería vivir ese estilo de vida, te voy a ser sincero. Me encantaba la medicina. De hecho, cuando yo salgo a inscribirme
a la universidad, que antes uno se anotaba en un libro. Fui con 2 hermanos míos, que son los doctores Fernando Contreras, gastroenterólogo muy conocido, sí, y Carlino claro. Gonzalo, oftalmólogo. Fuimos los 3 porque estudiamos en San Judas Tadeo. Yo viví muchos años en Naco y ahí vivo. Y estudié ahí mismo en ese colegio. Y cuando llegué, cuando iba a poner la firma, yo pensé, ¿qué es lo más cerca y lo que más se parece a la medicina? Y yo, odontología. Claro. Y puse odontología, sabiendo que dentro de la odontología iba a buscar algo que me aproximara lo más posible a la medicina como tal, al ejercicio de la medicina, y era la cirugía. O sea, yo entré muy convencido a odontología, estudié odontología, que iba a ser cirujano. Definitivamente. Y ese es realmente cómo yo llego a la odontología. No tuve un ejemplo dentro de la odontología particularmente, pero sí dentro de la medicina porque somos médicos. Claro. O sea, yo me considero un médico. O sea, hacemos una parte del cuerpo, que es la boca, que es una de las partes más importantes, y cuidado. O sea que vivimos ese ambiente y he vivido y me he desarrollado en ese ambiente que viví en mi casa con mi padre, que lo acompañaba a la clínica, al hospital de madrugada, a veces cuando lo llamaban, le manejaba, cuando estaba de vacaciones en la universidad. Y viví ese momento. Y asimismo he seguido a nivel de hospital la consulta dentro de lo que es la cirugía bucomaxilofacial. ¿Por qué elegir la UNFU para estudiar odontología? Antes no teníamos, en ese momento, ¿verdad? Antes no teníamos mucha opción porque era la única universidad privada que había. Pero sí en esa época la UAS era una universidad donde tú te retrasabas mucho por las huelgas que había, las confrontaciones con el gobierno. O sea, ya ha pasado. Estas son etapas que se superaron, gracias a Dios. Y la verdad es que yo no quería perder mucho tiempo. O sea, a pesar de que me gradué con 23 años, 23 años, ya yo quería estudiar algo que realmente y terminarlo en un tiempo prudente. A pesar de que eran 6 años de odontología. Sí, Cuando yo empecé a estudiar odontología en la UNFU, eran 6 años. No, eso fue hasta el otro día. Eran semestres. Correcto. Y un verano. Claro, sí. Y significaba que si tú te quemabas una materia, tú te atrasabas 1 año. Uf. O sea, tú tenías que esperar el otro ciclo anual para que esa materia volviera. No había cirugía 1, cirugía 2, no, tú tenías que esperar el otro. O sea, no se repetía la misma materia al siguiente cuatrimestre como ahora. O sea, tú tenías que esforzarte mucho y estudiar mucho, realmente. Tú desaparecías del ambiente social y concentrarte en eso. O sea, realmente fue un cambio brusco del colegio a la universidad, pero gracias a Dios lo terminamos en el tiempo justo. Y ahí empezamos inmediatamente a hacer cirugía maxilofacial en el Hospital Darío Contreras. O sea que yo con 23 años que terminé, entré a esa edad al hospital. Cuéntenos de su experiencia en el hospital, qué vivió, cómo lo vivió desde su perspectiva, claro. Sí, mira, y te voy a decirte, no es que ha cambiado mucho, porque en el ámbito... sí, por aquí tuvimos al director. Sí, de eso que estudiamos juntos. Estudiaron la misma promoción. Entramos juntos. Eran épocas muy difíciles, muy complejas, en el sentido que no habían facilidades estructurales del hospital y mucho menos de instrumental para uno poder hacer una buena especialidad. Fruto de hecho, pero le agradezco al hospital mi formación y sobre todo a la UNFU, que era la que avalaba el programa, ¿de acuerdo? Que eso es un punto vital que quiero resaltar. Luego que me gradúo, obviamente me siento con que hay vacío en mi formación y de ahí que hago los contactos necesarios y me voy a Argentina unos meses a hacer una pasantía de posgrado, pero mi real formación después viene en Puerto Rico con el doctor Julio Guzmán, que considero mi verdadero maestro. Uno escoge su maestro, ¿verdad? Sí, claro. Todos tenemos la posibilidad de decir, bueno, ese hombre cambió mi vida. Sí. Y realmente el doctor Julio Guzmán, que es una persona que con una formación humana, con una formación profesional fuera de serie, que él era en esa época el director de la especialidad de cirugía bucomaxilofacial en la Universidad de Puerto Rico, y tenemos una amistad desde esa época hasta ahora, donde él viene a operar los niños que hacemos el programa de labio bipolar fisurado en Moca, que vamos 2 veces al año. Fundación. De nuestra fundación, que tiene aproximadamente 30 años. Él fue un fundador y llegó a venir siempre, ininterrumpidamente, 2 veces al año, hasta que se retiró hace un par de años. Doctor, ¿qué tan difícil en ese sentido de que hay instituciones que tienen sus deficiencias, verdad que sí? Perdón. ¿Qué tan difícil es entrar y poder mejorar pues algunos aspectos? Bueno, es muy difícil.
realmente hace muchos años a mí, la universidad, al fallecer el doctor Alberto Verdeja, que era el jefe del programa del Hospital Darío Contreras, me nombraron coordinador académico en el hospital. Okay. Y fue muy difícil. O sea, cuando hay estructuras ya muy establecidas, correcto, se te hace difícil tú poder llevar tu forma y tu planteamiento y tu filosofía. Obviamente yo hallago también que era una época en que yo era muy joven. Y a pesar de que tenía un equipo, que quiero resaltar, el doctor William Álvarez, que deben de invitarlo. Sí. Claro, él tiene en la lista. Hemos estado detrás de él. Claro Padre, sí. Es una persona al cual yo le guardo mucho respeto como ser humano. Sí. Entre él y yo hicimos una labor que podíamos decir quijotesca, literalmente, porque tuvimos muchos obstáculos que nos lo impidieron. Ahí viene la situación en que retornamos a la UNFU y la UNFU decide retirar el ABAR al hospital. Pero ya la UAS lo asumió. O sea, ahí no hubo ningún problema. Yo creo que las cosas se dan para bien en cada momento. Doctor, La Vega, Neiva, Santo Domingo, Buenos Aires, Argentina, Puerto Rico, o sea... Esta mezcla en una época, porque yo a veces me gusta tratar estos temas, porque es que no es como ahora, que hay un internet que tú entras, claro. es a lo desconocido que usted va. Cuénteme de toda esa experiencia en cada lugar y cómo se fue adaptando. Mira, yo te voy a decir algo. Nacer y crecer en un pueblo crea una diferencia como ser humano. Sí. O sea, porque la familiaridad que hay en un pueblo es extraordinaria. Mi papá era el médico del pueblo y el militar. Ay, mamá. Sin embargo, a mí me trataba... En su casa no faltaba chivo, cerdo, ahí llegaba de todo. Eso fue lo que yo viví en parte, pero a mí me trataban como cualquier otro más del pueblo. O sea, no había diferencia. En mi casa no había una diferencia, que me iban a hacer el trato especial ni en el colegio, ni mucho menos. Y crecer en un pueblo me dio a mí una enseñanza de vida humana. O sea, yo veía a mi papá, que iba los domingos, y a veces me dejaba acompañar a los batelles, quien es sureño y sabe lo que yo estoy hablando, donde vivían los que cortaban la caña de Haití, que ahora hay mucha polémica en ese sentido. Claro. Y mi papá iba a hacer medicina gratuita, con las muestras gratis que le llevaban. Y ahí yo veo a mi papá hacer una medicina por vocación. Y es lo que a mí me inspira después, hacer y formar la Fundación Niños que Ríen Moca, donde hemos operado callados, sin mucha bulla, más de 3.000, 3.500 niños en la ciudad de Moca, donde en esa zona, Cibao Central, hay una alta incidencia de niños que nacen con labio y paladar fisurado. Y me uní al doctor Julio Guzmán de Puerto Rico, que él venía a operar conmigo, y al doctor Edgar Mejía de Colombia, y ahí formamos. Pero vuelvo atrás a la pregunta, sí. Me salí un poquito. El hecho de nacer en un pueblo, trasladarme a la capital, que fue realmente un shock. Del cielo a la tierra. Sí, porque vengo del Colegio San Bartolomé al Colegio Loyola. Entonces ahí yo veo que hay una diferencia realmente que yo no la viví en mi pueblo. Y me costó mucho adaptarme. Fueron lágrimas adaptarme, y del Colegio Loyola al San Judas, en esa época que también había un ambiente bien complejo. En cuanto había discriminación social. Eso está claro en esos colegios en esa época. Los hijos de los embajadores, eso era lo que estaba en esos colegios, y nosotros que veníamos de un pueblo. De un pueblo. Y ahí, poco a poco, también esas adversidades, yo te voy a decir que ahora se habla mucho de bullying y eso, sí. Pero también te hace crecer. Claro. O sea, si tú lo enfocas, a mí yo creo que me desarrolló una personalidad de sobrevivir. Entonces yo veía el escenario y yo, bueno, ¿qué puedo yo hacer aquí para sobrevivir? Bueno, aquí no juegan béisbol bien. Yo vengo a jugar pelota en los campos. Yo sé jugar pelota. ¿Y qué nos hacen más? Bueno, pero vean que aquí no bailan, pero yo aprendí a bailar en mi pueblo. Entonces, me fui adaptando al sistema y poco a poco me fui dejando ver, o sea, haciendo visible, como se dice. Lo ahora. que usted sabía, se ven enseñando. Claro, y ya posteriormente estudié en la UNFU, que también fue... en esa época también no era fácil, sí. No es como ahora. Pero de todas maneras, todo eso fueron enseñanzas que te van forjando tu personalidad en el desarrollo de tu vida, y que para mí ha sido positivo. Doctor, usted sabe que la vida es una montaña rusa, sí. ¿Verdad que sí? Así pasa con muchas instituciones, y ha pasado con la UNFU. En un momento estuvo en un punto muy alto, luego fue decayendo, luego, ¿verdad? Personas como usted
pues tomaron el mando y han subido pues nuevamente el nivel de la universidad. Pero en el momento que la UNFU, su alma mater, caía, ¿cuál era su sentimiento? Mira, fue un asunto más que todo porque ya yo estaba dentro. Yo estaba en ese momento, yo nunca he dejado de estar dentro de la UNFU. Desde que empecé a estudiar, pasé inmediatamente a ser ayudante de profesor, conjuntamente haciendo la residencia, y después ahí seguí dentro del esquema académico. Pero el asunto de la UNFU fue más bien administrativo, no fue académico. La academia y la calidad académica se mantenía, y eso fue lo que facilitó que cuando se regularon los aspectos administrativos, entonces la UNFU sube. Y eso se lo debemos. Y quiero mencionarlo realmente porque no solamente es mi rector, sino que es mi amigo personal, al arquitecto Miguel Fiallo Calderón. Es la persona que toma la UNFU en ese momento y la eleva a la posición que está. No te puedo decir que es la mejor porque no quiero ser poco humilde. Pero realmente estamos al más alto nivel en este momento. Y la Escuela de Odontología, sobre todo, que desde el inicio, junto con un grupo de amigos, que te puedo mencionar, la doctora Héctor Luis Rodríguez, que estuvo aquí, la doctora María Contreras, la doctora Mabel Mejía, la doctora Francis González, el doctor Ricardo Belmont. Te puedo mencionar 1000 gente que trabajamos en conjunto, nuestro comité académico. Así logramos situar nuestra escuela. O sea, nos concentramos en desarrollar ese pregrado primero, y después que estuviésemos bien situados, entonces lo hicimos y dimos el otro paso hacia los posgrados, que es algo reciente, podemos decir en ese sentido. Doctor, ya que usted ha visto el desarrollo de la universidad, ¿qué tiene la UNFU que puede ser diferente a las demás? ¿Por qué elegir quizá alguna persona que está anhelando o que quiere comenzar odontología? ¿Qué puntos tiene la UNFU que se puede diferenciar de las demás? Mira, yo te puedo hablar de la Escuela de Odontología. Sí, claro. Y eso mismo se puede traspolar a las otras escuelas, si tú así lo puedes visualizar. Mira, cuando el señor rector me llamó y me ofreció la posición que yo no esperaba, te voy a decirte en ese momento, realmente le pedí que me dejara rodear de un grupo de gente que pudiésemos hacer las metas, lograr las metas que él quería. Porque yo solo no sé trabajar. Yo soy una persona que puedo trabajar en equipo. Y eso lo hago a nivel privado y lo hago a nivel público. En el hospital donde estoy. Y uno de los primeros puntos que yo visualicé con mi equipo fue, bueno, tenemos que darnos a conocer aquí, pero tenemos que internacionalizarnos también. Tenemos que ver qué se está haciendo fuera. Ahí yo empiezo a viajar a universidades, y ahí me hago miembro de una organización que se llama OFEDO, que es la Organización de Facultades de Odontología de América Latina, que se reúne anualmente todos los directores de las principales escuelas de América Latina. Y esta es la organización. Ahí voy a esta organización y empiezo a hacer los contactos, los acuerdos. Voy viendo qué tienen esas universidades que son brillantes, como la UNAM, como la Javeriana, como la Nacional de Colombia, la Cooperativa de Medellín, por ejemplo, y voy traspolando eso a mi país. Y yo creo que eso nos dio a nosotros un empuje totalmente diferente a lo que estaban haciendo las otras escuelas en ese momento. Nosotros somos líderes enviando estudiantes a hacer rotaciones internacionales en pregrado. 24 estudiantes de nosotros en promedio salen anualmente a esas diferentes universidades. Tremenda experiencia. Claro, tremenda a eso le añadimos a la experiencia. Universidad Internacional de Cataluña, con un gran amigo, el doctor Gine, que está al frente de ella, y la Universidad Tufts de Boston, donde tengo el privilegio y el orgullo de que una hija mía es profesora de esa universidad. Hablando de sus hijos, doctor, quizás muchas personas que lo ven como docente en la universidad, director, ¿verdad? Entienden que usted pues tuvo una participación importante en que sus hijos eligieran esta carrera, pero me contaron por ahí que no fue así, que usted le dio toda la libertad de ellos poder elegir, que incluso a veces le decía, ustedes están seguros a cada uno que quieren estudiar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo usted se sintió cuando ellos decidieron seguir su ejemplo? Bueno, parece que vieron lo bueno de la odontología
cuando decidieron estudiar esa carrera. Realmente yo no hice el menor esfuerzo de que yo, lo juro, estudiara mi carrera. Incluso, digo algo importante y quiero darle un mensaje a los padres que tienen hijos que estudian su misma carrera, pero sobre todo odontología, que es lo que estamos hablando ahora. En las vacaciones nunca hice que visitara mi consultorio. Ellos nunca aprendieron a poner anestesia antes que nadie, ni a mezclar un elemento antes que nadie, ni estar instrumentándome. Nunca. Hagan sus vacaciones, viajen, duerman, vayan a jugar con sus amigos, sean niños, sean jóvenes. Sí. ¿Por qué tengo yo que empezarlo? Ellos fueron haciendo todo conjuntamente con sus compañeros. Luego que se graduaron, bueno, ahí nos sentamos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer por lo menos especialidades diferentes todos. El mayor hizo periodoncia implante en la UNAM, en México, en Monterrey, perdón, en México. Tuve la dicha, y él sobre todo, de que se enamoró y se me quedó en México. Ay, y pasó todos sus exámenes y todo, y es felizmente casado con una ortodoncista. Yo estoy rodeado de odontólogos por coincidencia, porque su esposa es ortodoncista del mayor, sí, y la suegra también. Ajá. Y entonces, después viene mi hija, la envío a TOF a estudiar cosmética. En TOF, mi hija con un índice brillante, tuvo un desempeño tan bueno que su profesor la motivó a que concursara. Y resulta que, para sorpresa mía, porque era muy joven, y en Estados Unidos los profesores no lo buscan con ese perfil, sino de más madurez, sí, ganó el puesto y fue la profesora en ese momento más joven de pre y posgrado. Casó con también un odontólogo, protesista, la cual su mamá es ortodoncista. Y mi hijo menor, que es cirujano maxilofacial, bueno... El que va al lado de usted ahí. Exactamente, ese sí, gracias a Dios, es mi compañero aquí. Y la verdad es que te juro por lo más sagrado que es una bendición que Dios me ha dado poder operar con mi hijo. Y no solamente él, ver que hay cosas que domina mejor que yo. Por ejemplo, en la cirugía ortognática, que yo creo que es una fortaleza muy grande que él tiene, realmente me complace acompañarlo y ver cómo él maneja de forma digital toda esta planificación. Claro, en quirófano ya con la experiencia que uno tiene, nos complementamos como equipo, pero nos consultamos la cosa, estamos juntos en la universidad, en el hospital también, y en esta residencia que estamos desarrollando junto con el doctor Zoilo Núñez, que quiero mencionarlo. O sea, que realmente para mí ha sido una bendición que mis hijos hayan estudiado la mejor carrera que se puede estudiar en la vida. Porque yo haría exactamente, te juro, que lo mismo. Su hijo justamente dice lo mismo, que para él es un orgullo y una satisfacción enorme poder compartir profesión con mi padre, sí, especializarnos en lo mismo, el poder trabajar con él todos los días y aprender de él, creando mi propio camino, pero sabiendo que tengo un maestro a mi lado. Bueno, me alegra que él piense así, pero nos llevamos muy bien. La verdad es que somos una familia cosmopolita, sí, y es un reflejo de la época. Fíjate, uno vive en México, el otro, la otra en Boston, y el otro está aquí. Sí. Estamos aquí. Es un ejemplo de lo que es en este momento la diversificación y donde cada quien... En ese punto, doctor, que trae ese comentario, ¿cómo usted se ha ido adaptando a esos avances tecnológicos, operando con su hijo, que para usted es una cosa, pero ¿cómo tú vas a hacer todo así? O sea, ¿cómo se ha ido adaptando en ese sentido? Mira, me ha ayudado mucho la academia. Sí, eso es. Y te voy a decir algo, y es algo que yo siempre enfatizo. Ese pin que está aquí no es simplemente de lujo. Ese pin te lo dan cuando tienes 25 años de academia, en este caso la UNFU, que es mi alma mater, mi segunda casa. Y ya yo tengo 37 años de docente, empecé a los 24. El hecho de tú ser docente te obliga. Sí. A veces tú estás un poco cansado, pero tú sabes que tú tienes que mantenerte actualizado por múltiples razones, por tu práctica privada, pero también cuando tú te paras delante a dar una conferencia y ese estudiante va a otro sitio y ve algo que tú no le has dado, y dice, doctor, pero ve acá, yo vi algo en estos sitios. O sea, eso te obliga un poco. Pero también yo creo que está dentro de nuestras obligaciones el hecho de que si prestamos servicio y más a la persona, tenemos que mantenernos completamente actualizados.
por ejemplo, mi hijo y yo, hablando en el caso nuestro, Sí, claro. nosotros decimos, bueno, los congresos que vamos a ir este año para actualizarnos, claro, a él yo lo mando a sitios más lejos, yo voy a los sitios más cerca y más cómodo en esta etapa, pero es algo que en nuestra especialidad, igual que ciencia de la salud en sentido general, es algo que es necesario, porque trabajamos con seres humanos. Somos estudiantes toda la vida. Y para mí, ver nuevos conocimientos me gusta, porque a mí me gustan los sitios donde yo trabajo, los adoro, me encanta. Yo salgo a disfrutar cada día más que a trabajar. Doctor, el servicio público, ¿usted considera que tiene diferentes etapas? Por necesidad, luego va pasando por devolver algo. ¿Cómo usted ve esa parte? Mira, una de las cosas que hago, me gusta todo. Yo tengo, desde que empecé a hacer la residencia en hospitales, primero en el Hospital Darío Contreras, y después me fui. Cuando yo termino, yo dije, bueno, ¿cuál será el único hospital que aquí no hay un servicio de cirugía maxilofacial para yo ver si lo puedo implementar de cero? De cero. Resulta que de aquí en la capital... Doctor, perdón, pero usted era un joven muy inquieto porque... Sí, no, de verdad. Óyeme, de verdad que tenés esa mentalidad y ese deseo y que cuando termina el Darío, usted mismo entiende que tiene laguna. No, yo tengo que irme a otro lado. Óyeme, que cuando uno termina de estudio, uno lo que quiere es ya, vamos arriba. Vamos a trabajar. Y que regularmente, por eso le preguntaba, la persona busca un trabajo en el servicio público, claro, para tener un trabajo con sueldo fijo. O sea, así es que se ve en el área de la salud, pero en su caso ha sido diferente. No, yo creo que es una responsabilidad de uno saber cuando uno tiene una deficiencia, una desventaja, vamos a llamar así, porque hay fortalezas y debilidades, vamos a llamar debilidades en ciertas áreas, porque la cirugía maxilofacial es muy amplia. Entonces yo fui buscando eso. Y cuando salgo, yo digo, bueno, quiero crear algo yo de cero, porque yo entiendo que los servicios que hay pueden tener otra filosofía de atención al paciente. No es que está más mal, era lo que yo quería desarrollar. Y ahí me voy al Juan Pablo Pina, que en esa época era San Cristóbal, era como un pueblo lejos, ya resulta que San Cristóbal es parte de Santo Domingo. El patio de la capital. Al Juan Pablo Pina que si fuera a cualquier otro hospital, literalmente. Y ahí empezamos a desarrollar un programa poco a poco y se fueron después adhiriendo otros médicos ayudantes que fuimos buscando y ahí logramos establecer un servicio regional para toda la región sur y ya ahora se adiciona mi hijo que tengo la oportunidad de trabajar con él y ahora recientemente nuestro último proyecto que ya ha sido una realidad que quizás fue lo que yo realmente busqué y no se me dio en un principio. Tocando lo que tú decías, que todo tiene su tiempo. O sea, Dios sabe cuando hace y le presenta a cada uno las oportunidades. Y desde esa época que estamos hablando, que yo estuve en el Hospital Darío Contreras, donde tuve una presencia que no fue lo que yo hubiese querido, me da la oportunidad ahora. Yo creo que con la madurez suficiente, con las relaciones suficientes, para hacer una buena residencia. Y nuestra residencia yo creo que tiene un perfil con una alta incidencia de academia. Y por eso la hago unido de la mano con mi alma mater, que es la UNFU, donde nuestro departamento de Facultad de Ciencia de la Salud, vicerrectoría, posgrado y sobre todo el señor rector nos ha dado pleno apoyo para desarrollar esta residencia, que tenemos 3 residentes ahora recientes. Pero yo creo ¿Este es el primer grupo? Este es el primer grupo, okay, realmente. Y ¿qué cantidad de alumnos hay? No, solamente hay 3 ahora, pero sí quiero enfocar algo. No, muy bien, excelente. Excelente. Y a enfocar esto de un punto de vista como que nadie lo ha mirado. Voy a hablar como padre. Sí, claro. Tú puedes hablar, porque tú eres obviamente mucho más joven, si tú dices, bueno, yo quiero estudiar endodoncia, tú tienes muchas opciones, o periodoncia, hasta ortodoncia, pero si tú quieres hacer cirugía maxilofacial, ¿qué tú tienes que hacer? O sea, o concursas, con unos concursos que no voy a entrar en detalle, que debe estar presente el Colegio de Odontólogos, a través de su presidente Virginia Laureano, y no el Colegio Médico avalando esos concursos. Correcto. O sea, vamos a estar claros al principio. Y eso lo tiene claro la doctora Virginia Laureano, que la apoyó
en muchos sentidos. Si tú quieres estudiar privado, tiene que ser como mi hijo. Lo tuve que mandar 2 años a Puerto Rico y 4 años a México. Son 6 años que él estuvo fuera estudiando. ¿Por qué no te dan la opción de hacer privado odontología dentro de la odontología cirugía bucomaxilofacial? ¿Por qué ese obstáculo? Yo le pregunto a ustedes. ¿Es lógico? No debería. Para nada. O sea, si yo tengo los recursos y la universidad me evalúa, como te evalúan en endodoncia, ortodoncia, periodoncia, no, pero hay una serie de obstáculos terribles. No, y si hay un programa avalado por las instituciones, claro. Avalado por la MESID, que el regulador. Yo no le veo por qué ponernos tantos obstáculos. No quiero entrar en detalle tampoco, pero sacar esta residencia fue muy difícil. Justamente esa era una de nuestras preguntas, porque hay muchas cosas, así como usted decía, que queremos hacer, pero hay obstáculos. Claro. Y queremos saber cuál obstáculo que se pueda decir, ¿verdad? Porque sabemos que algunos que no se presentaron en el proceso de este trabajo que ustedes han hecho. Yo quiero decir más bien que hubo resistencia a que existiera porque estoy en una etapa de mi vida donde yo trato de que las cero enfrentamientos. Exacto. Oye, sí, se entiende. Yo en mi vida hice muchas luchas. Usted era revolucionario. Fui inquieto, como tú dijiste. Y realmente yo quería dejarme ver, ser visible. Yo quería marcar mi terreno. Y ustedes verán que en el transcurso de su vida, cuando esto mismo es una lucha, tú me entiendes, desarrollar estos programas es una lucha. Y tú vas a ver que hay gente o entidades que te ponen obstáculos, pero tú sigues, persistes. Y eso fue lo que yo hice. Persistí. Y se desarrolla este programa. Ahora, lo que yo quiero es que si tú tienes un hijo y tú tienes una niña o un hijo, quien sea, y es odontólogo, y tú digas, óyeme, yo no tengo que mandar a mi hijo a Brasil, ni a Argentina, ni a Colombia para que haga una buena cirugía maxilofacial a nivel privado, porque la estructura que hay en salud pública para seleccionar los residentes no siempre le da oportunidad al mejor. Y yo sé lo que estoy diciendo, porque yo lo entrevisto. Y necesariamente ese no es el mejor postulante. La universidad tiene toda una estructura también. Nosotros entrevistamos a los estudiantes para estudiar odontología. Y nosotros tenemos estructura dentro de la universidad para poder seleccionar a esos estudiantes. ¿Dónde está la diferencia? Y quiero explicarlo claramente. Si tú le preguntas a un residente mío, no mío, de la universidad, de la UNFU, que te busque su programa académico, él te lo enseña. Los lunes, donde tú tienes clase. No es estar en el hospital siendo un técnico. Es tus clases. Yo entiendo que sin una clase y un apoyo teórico, tú no puedes desarrollar una buena especialidad en sentido general. ¿Qué es lo que pasa con las residencias médicas en este país? Entonces, yo entiendo que la academia cuesta. Yo tuve que pagar para que mi hijo estudiara fuera. Todas las especialidades del mundo entero hay que pagarlas. Resulta que aquí no, en esa área. Sí. Pero ¿qué pasa? Como no le pagan a la universidad no da docencia. Bueno, pues aprovechando este espacio, porque quizás hay muchas personas que no saben o no sabían, porque ya lo saben, ¿verdad? Sí. De esa residencia. Quien esté interesado, ¿cuándo inicia otro grupo? ¿A dónde se acerca? ¿Cómo lo hace? Mira, en este momento nosotros estamos con los residentes seleccionados por Salud Pública, con el esquema de Salud Pública, que lo apoyamos en lo que tenemos. Yo creo que hay que sentarse con el Colegio de Odontólogos y hacerle una serie de observaciones. Pero estamos en un proceso de la parte privada. Lo que pasa es que hemos querido cumplir uno a uno los lineamientos para después que no haya señalamiento. Y en eso las universidades no fallan. Hemos actualizado un programa, un pensum, que se ha mandado a la MESID para que la MESID lo vea, lo apruebe, que se sepa lo que tenemos, a todos los estamentos necesarios, para que cuando vayamos a la parte privada nosotros no tengamos ningún tipo de señalamiento, porque lo vamos a tener como quiera. Claro. Y conflicto de intereses. Sí, y quiero dejar algo aquí, y aquí lo mencionó el doctor Pichardo, que es el jefe del programa. Entre nosotros, para que no se pesque en ríos revueltos, hay una gran comunicación. Yo tengo una gran comunicación con el doctor Pichardo y le tengo mucho respeto a lo que él ha hecho en el programa. O sea, yo lo que creo que
cada quien puede tener filosofías diferentes en los diferentes grupos. Y eso es bueno, porque eso, cuando tú navegas solo, no es positivo, porque tú no tienes con quién compararte. Correcto. Si nuestra escuela de odontología estuviese sola, no tuviese un punto de comparación, pero entre las otras nosotros tenemos que poner y actualizarnos y manteniendo, hacer novedades para llegar a ser mejor en el gusto de los que quieren estudiar odontología. Entonces yo creo que el hecho que haya 2 residencias hace que compitamos en el buen sentido de la palabra y nos superemos. No, incluso en diferentes maestrías, en otras maestrías, están las diferentes vertientes de los docentes, o sea que también eso enriquece a quien quiere estudiar, eso es bueno. Y así como nosotros vamos a mandamos los estudiantes pregrado, los estudiantes de nuestro ya tenemos acuerdo con la Universidad de Puerto Rico, con la Universidad Nacional de Colombia y Javeriana, para que nuestros estudiantes roten por esas universidades. Estoy hablando de las residencias. Sí. Igual, yo creo que va a llegar el momento en que rotemos internamente aquí, porque si lo hacemos fuera, que es más difícil porque no lo podemos lograr. Yo estoy en una etapa de mi vida donde creo que las cosas se pueden lograr sentándose en una mesa. Conversando. Y conversando. Yo no creo en señalamientos por detrás. No, yo creo que todo se puede hacer como estamos nosotros, frente a frente, en una mesa. Y yo creo que si lo que queremos es el bien, podemos llegar a un entendimiento. Eso es así. Es. Usted sabe, doctor, que usted que tiene tantos años en la docencia, siempre hablamos de esta diferencia de los alumnos, de generaciones, de la sensibilidad, de mira, no me le hable duro que este muchacho. En ese sentido que usted manifestaba hace un momento, ¿cómo ha podido ir viendo esto y también cómo se correlaciona con algo que es, como quien dice, un secreto a voces, de que los estudiantes de pregrado, de grado, perdón, salen muy crudos, a diferencia de antes que eran mucho más preparados, que casi básicamente te empujan a hacer obligatoriamente una especialidad? Mira, lo primero es que la carrera antes duraba más tiempo, te daba un poquito también tiempo a madurar. Tuve un muchacho que se te gradúa a los 20 y tantos años cortos. 20, 21 años ya. Exacto. Entonces, a los 17 comenzar. Tú piensas si él está preparado para enfrentar lo que significa una profesión de salud como la nuestra. Pero es lo que nos toca. Yo creo que si nosotros, y me mencionaste en la escuela de odontología, o sea, cuando nosotros estudiábamos y teníamos esos profesores como el doctor Heredia, el doctor Curi, era un respeto increíble. Yo te puedo decir, cuando yo estudié en Argentina, cuando el profesor venía caminando, un attending, un médico ayudante de tu área, y íbamos por un pasillo, nosotros nos pegábamos a la pared para que él cruzara como un dios por ahí. Y si íbamos en un ascensor y estábamos delante en el ascensor y sentíamos que atrás venía, todos nos quedábamos y él y subía solo en el ascensor y nosotros esperábamos. O sea, era una serie de respeto que se lo ganaban y que aparte de eso, tú lo traías desde tu hogar, porque ese es otro aspecto, la familia. O sea, había una serie de enseñanzas que tú no lo podías buscar otra forma de hacer que no fuera bien en ese sentido. Ya los estudiantes, obviamente, y esto de las redes, hace que sea una persona más extrovertida, o sea, entiende que el respeto se visualiza de otra manera como nosotros lo visualizamos antes. Entonces, ese tipo de cosas tú tienes que aprenderlo y conocerlo. Entonces, también rodearte de académicos jóvenes que te ayudan también a entender la situación que hay. Claro, el hecho de tú estar en una dirección, ellos saben quién es esa persona y tú ganarte los respetos. Porque yo te puedo decir, en mis 30 y tantos años que yo tengo que mencioné de docencia ininterrumpida, gracias a Dios, me ha dado una buena salud hasta este momento. Nunca un estudiante me ha faltado respeto a mí. Nunca. O sea, pero ni siquiera mirándome mal. Yo no sé por qué. Entonces yo creo que también los académicos podemos hacer lo necesario para mantener ese respeto. Pero tenemos que entender que todo ha cambiado. Claro, nos ayudamos de departamentos nuevos que antes no existían, como bienestar estudiantil, que nosotros tenemos y lo tienen todas las universidades, donde si hay situaciones psicológicas o de comportamiento, lo enviamos a esa área y ellos saben con especialistas cómo trabajar con ellos. O sea, nos ayudamos. Pero sí es una realidad el hecho de que somos generaciones diferentes
y que vamos a seguir evolucionando. Y si tú no evolucionas, te vas a quedar rezagado. Doctor, sabemos o siempre se ha dicho que la docencia es una vocación, pero en realidad todo lo que hacemos en la vida tiene que tener un aspecto de vocación, pero las universidades privadas de nuestro país no tienen una remuneración hacia el docente que le permita al docente dedicarle mucho tiempo a la universidad y tener quizás solamente 2 trabajos, no tener 5 para tener una mejor calidad de vida. ¿A qué se debe eso? Mira, lo que diferencia un país desarrollado de otro es la educación. Y vamos a mencionar Estados Unidos porque es el lugar... Nuestro referente. Nuestra referencia nos queda cerca y creo que una gran mayoría hemos viajado. Tú lo notas desde el aspecto vehicular, de cómo se transita, de cómo las normas se respetan. Y ellos invierten, y lo que se invierte en educación. Y yo sé muy de cerca porque mi hija me informa de todos los avances que hay en su... ¿Le pagan bien a ella? No te quiero ni mencionar. No me lo digas. No te lo voy a decir porque realmente... para no llorar aquí entre los tres. No empezamos a llorar. Y tanto que ella y su esposo tienen una consulta privada y ella dice, no, quédate tú en la consulta privada que yo me quedo aquí en la universidad. Le gusta mucho la academia y yo le ayudo en la parte administrativa ahí. Pero lo que te quiero decir es que se siente conforme, se siente tranquila de que... Puede vivir de eso. Te lo aseguro. Te lo aseguro que ella puede vivir de eso. Y su esposo también es académico, pero medio tiempo, porque le dedica más tiempo a la práctica privada. Pero entonces, obviamente, somos países diferentes, sistemas diferentes. Ahora, sí te quiero decir algo. Si yo asumo el reto de trabajar en una universidad medio tiempo, tiempo completo, no fue que nadie me obligó. Si yo lo asumí, debo de ir feliz, debo de ir claro. a dar lo máximo de mí, que es lo que yo le digo a los profesores en mi escuela. Oye, el día que tú no quieras estar aquí, tú me lo haces saber y es mejor salir por la puerta con la frente en alto. No, o sea, y claro, y es totalmente diferente porque usted que tiene una fundación, si usted tiene el compromiso de ir a la fundación sin ninguna remuneración, es el compromiso que usted obtiene, pero creo que se debe luchar un poco más porque de repente sí hay muchos odontólogos, en este caso vamos a hablar de odontología, que sí tienen esa vocación, pero tienen muchas necesidades económicas y a veces las universidades pierden un recurso por no invertir en ese docente. O sea que creo que es una lucha bastante importante y que conlleva mucho tiempo, porque así como usted decía, es un tema de educación nacional, ¿verdad que sí? Pero creo que es algo que se debería empezar, porque creo que lo que lo ha limitado es esa palabra, ¿no? Que el docente es por vocación, pero todo lo que hacemos debe ser por y perdón, vocación. doctor, porque también yo te diría que en una universidad, de las pocas carreras que percibe ciertos ingresos, viendo a los pacientes y cosas, es la que tiene odontología. Sí. Claro, hay que ser sincero, conlleva muchos gastos también. Tener una escuela de odontología es la infraestructura, el personal, equipos, los materiales, que sabemos que ahí es una balanza que no es fácil tampoco. Mira, en ese aspecto te puedo decir algo. Hay mucha gente que piensa, no, la escuela de odontología deja muchísimo dinero. O sea, yo estoy dentro del monstruo. Sí, te claro. puedo decir que bien administrada, bien llevada, que tiene la obligación de ser bien llevada. Una escuela de odontología de pregrado, de grado, es muy... no es fácil que sea rentable. Y ya hay aquí escuela de odontología vamos a decir, de las universidades más reconocidas, sí. Que ya las carreras de odontología la están cerrando. Correcto, sí. O sea, y si fuera tan rentable, la abrieran. Lo que sí te puedo decir que hay cierto grado de rentabilidad en los posgrados. O sea, cuando tú estructuras buenos posgrados con buenos académicos, ahí se puede pagar mejor. Yo diría que entre el 60, porque hay una estadística en la última reunión de OFEDO, la cual yo dirigí, ha sido una de las cosas que más satisfacciones me ha dado, que desde Dominicana, que no tenemos tantas escuelas de odontología, pude llegar a la dirección de OFEDO a nivel latinoamericano. Duré mis 2 periodos, 6 años. Hicimos un taller y en ese taller arrojó que las escuelas de odontología administrativamente exitosas, entre el 60 y el 80% de sus ingresos eran de posgrado. Entonces, ya por ahí, tú sabes que aquí hay universidades
en el área de nosotros que no tienen grado. lo que tienen posgrado. Y otras que están haciendo esfuerzos estructurales más a nivel de posgrado. Entonces, eso es. Gracias a Dios nosotros tenemos que hacer mucha gerencia administrativa para mantener ese equilibrio en nuestra escuela, porque sí te puedo decir, y lo invito a que visiten la Escuela de Odontología de la UNFU. Hoy aquí podemos coordinar para que nos visiten. Nosotros tenemos, yo creo, los más altos estándares a nivel de equipo. Nuestra escuela fue la primera en digitalizarse en todos los sentidos, desde los programas, desde las imágenes. Todo eso porque era lo que yo veía, como yo te decía, al viajar fuera, veía una universidad, hacía los contactos, venía y trataba, y en la práctica privada lo que a ti te da bien, tú tratas de implementarlo en tu escuela. Y como nada más me forcé a ese nivel de grado y me di tiempo para formar posgrado, pude hacer todos los esfuerzos para ese nivel. Ya ahora iniciamos por posgrado, al cual le voy a hacer una invitación que quiero que me acepten, al lanzamiento del posgrado de endodoncia y de cirugía maxilofacial, que va a ser el día 28 en nuestra institución. Quiero que ustedes... Ahí estaremos. Ahí por allá vamos. Voy a invitar para que ustedes vean lo bonito, lo moderno que está el área de endodoncia, que vamos a inaugurar, que lo dirige la doctora Sheila Bourdieu, que es otra de las personas que realmente me ha acompañado. No, una estrella aquí. Sí, yo creo que la doctora Sheila la mencionan en cada episodio aquí. Sí. Yo creo que es una persona que es capaz de hacer muchas cosas bien en diferentes áreas. Así es. Y siempre ha estado de hombro conmigo. Y de hombro logramos hacer lo que ustedes van a ver, para que puedan observar que nosotros estamos en endodoncia al más alto nivel, aquí en el extranjero. Y entonces ya también vean lo que es el lanzamiento de nuestra residencia de cirugía bucomaxilofacial. Perfecto. Así que están invitados, es un compromiso. Ahí estaremos, ya lo dijimos. 7 de la noche. Así será, doctor. Doctor, ya para ir cerrando, bueno, que el tiempo se nos va y duramos hasta mañana hablando. Pero sí quiero que lo ha mencionado varias veces, pero sí quiero que nos cuente ya de manera un poco más específica sobre esta fundación. Sabemos que, ¿por qué tenemos esta situación en Moca precisamente? ¿Qué pasa que hay tantos casos de labio leporino, paladar hendido? Y yo me imagino esa satisfacción suya cada vez que un niño, una persona a usted le cambia la vida literalmente. ¿Qué ha significado para usted este proyecto? Mira, hace muchos años me llamó, para hacerlo resumido, un médico de Moca que me oyó en un programa, en algo. Él me ubicó y me dijo, óyeme, aquí en Moca están naciendo muchos niños y en toda esta zona con labio y paladar, mira a ver si tú puedes venir, porque por aquí no hay muchas personas, porque tú puedes hacer cirugía maxilofacial, pero labio y paladar es un área donde no todo el mundo se desarrolla necesariamente, porque económicamente no es tan rentable. Sí. Entonces, yo fui y me hice acompañar en ese momento el doctor William Álvarez. Y fuimos, y la cantidad de niños que nosotros encontramos nos sorprendió y nos desbordó. Porque le pueden preguntar al doctor Pichardo cuántos niños se operan aquí en Santo Domingo, o yo en el hospital Juan Pablo Pina, y son muy pocos anuales, muy pocos llegan. O sea, están dentro de la normalidad de la incidencia, que es 1 por 1000 o un poquito menos. Pero aquí la cantidad es impresionante. Entonces, eso hizo que yo tuve que buscar ayuda del doctor Julio Guzmán, que es un experto. Yo era muy joven en ese momento y con poca entrenamiento, pero sí me gustaba esa línea. Y entonces le dejábamos los casos más difíciles a él y nosotros fuimos aprendiendo. Claro. Bueno, pero realmente, ya con los años, al yo llegar a la dirección, seguimos operando. Y yo, bueno, nosotros estamos operando mucho, pero no estamos buscando la causa, que tenemos que ver cómo cerramos esta llave, este grifo. Me acerqué a varias instituciones que no voy a mencionar, no nos hicieron mucho caso, porque políticamente no... Eso no deja dinero, exacto. Exacto, algo no deja votos. Bueno, entonces, exactamente. Entonces, ahí hicimos un estudio con la Universidad Nacional de Colombia, que lo había hecho en su país, en la selva, en la región selvática. Y entonces, que hay una alta incidencia,
y vinieron aquí. Y de la mano, ya ese estudio se está concluyendo de la mano de la doctora Guadalupe Silva, que es la encargada de investigación en nuestra escuela, donde aparentemente hay dos aspectos fundamentales, que es la consanguinidad que hay en esa zona cibao central, y también el efecto, me estoy adelantando el estudio, pero por ahí va, de pesticidas. Tú sabes que esa es una zona altamente agrícola y los pesticidas no se regulan en nuestro país. Claro. Puede haber una escuela aquí, puede haber casas aquí, y tú ves que en la noticia que los niños abandonaron la escuela porque estaban... Eso yo lo veo y lo noto porque sé lo que significa. Doctor, otra gente ve esa noticia aquí en un apartamento falleció una familia porque alguien tiró en un apartamento que no era. Y eso llamó la atención porque nos tocó a todos. Clase media, clase media alta, clase alta. Cuando a cualquiera le puede pasar. Llama la atención, pero por ahí está pasando eso. Y eso te trae muchos problemas, no solamente la bipolar, sino otros problemas. Y tenemos todos esos años yendo a operar niños, casualmente el próximo es dentro de 2 semanas. Y fuimos a evaluar los niños y hay más de 30 y tantos niños nuevos. Operamos cada vez que vamos, o sea, porque no podemos operar más. Y los otros se van operando progresivamente. Pero es algo preocupante que deberíamos ponerle atención a nivel de salud pública. La alta incidencia que hay en esa zona. Eso es lo más importante. De verdad, doctor, que... agradecerle primero por su labor, porque tantos años dedicado a la docencia, tantos años dedicado en los hospitales y tantos años devolviendo y reconstruyendo vida por Moca. Son 3 aspectos demasiado valiosos claro. que usted ha dedicado mucho tiempo de familia, mucho tiempo de consulta privada, de muchas otras cosas. Y valores como usted son los que nosotros queremos promover aquí. De verdad que muy agradecido. No conocía tanto su historia, pero ahora me voy con una admiración inmensa de su trayectoria. Te agradezco. Y falta parte gremial, pues tuve la oportunidad de ser presidente del Colegio de Odontólogos Dominicanos. Pero mira. O sea, me ha dado tiempo para muchas cosas. Y eso quiero agradecérselo a mi familia y a mi esposa Rosemary, que sí ha tenido la paciencia para que todas esas cosas que... Y una vez le iba a mencionar yo, pues, eso hace una esposa, carajo. Me ha dejado desarrollarla sí, wow. y por eso tenemos tantos años juntos. Pero realmente yo quiero enviar el mensaje de que odontología es una carrera bella, preciosa, muchos esfuerzos, es una carrera cara, pero tus metas se pueden lograr realmente. Yo la volvería a estudiar, como yo le digo a mis estudiantes, 1000 veces. Pero hay que tener paciencia. Los logros se pueden hacer, hay metas corto, mediano y largo plazo y formarte tu objetivo. Y tú vas a ver que te va a ir bien esta carrera definitivamente. Eso es así. No, y si hay amor por la odontología, bienvenido sea. Así. Doctor, nosotros siempre ya para cerrar y dejar un poquito esta parte tan estricta de odontología, hacemos 5 preguntas sin juicio. Sí. Usted sabe que el programa es la muela del juicio, pero... Claro. 5 sin juicio. Sin juicio. Por ejemplo, cuando usted ya suelta toda la odontología, ¿qué prefiere? ¿Salir o quedarse en casa? Yo tengo la necesidad obligatoria, y quien me conoce lo sabe, mis amigos. Yo todos los fines de semana estoy fuera de mi casa. Muy bien. Tengo un lugar, un destino, me encanta descubrir puntos. Diferentes. He tenido la oportunidad de tener un pequeño lugar en la montaña que me refugio mucho y eso ha sido parte de mi antiestrés, y ahí tengo desde árboles, frutales, animales, y ahí me entretengo mucho. Ahorita menciono... todos los fines de semana. Le voy a recomendar un hotel boutique en Jarabacoa. Y ahorita menciono algo muy importante, ya el doctor hablamos ahorita, escogidita empedernido. Sí. Y ahorita me habló algo que de verdad me llegó, que nosotros estamos tan acostumbrados a estar entre el consultorio, muy encerrados, que el hecho de ir a un play, un sitio abierto, de verdad que nos distiende mucho la mente. Y eso veo que es muy importante. Si tú miras la cámara con los bateadores zurdos, mi asiento se ve. Ese que está ahí atrás en la segunda fila detrás del dogado, en la mayoría de los juegos. Ahí está el hombre, qué bien. Doc, ¿su película favorita? Mira, El Padrino, te juro, la he visto no menos de 15 veces. Dios Wow, mío. es favorita, sí. Doctor, ¿mondongo o morcilla? Mondongo. Pero bien. Claro, muy claro. Pensaba que me ¿Con iba a cuál decir. punto de la reforma fiscal usted estaba de acuerdo? Mira, yo creo que es necesaria. Todos los países del mundo necesitan que nos fiscalicen.
es como, yo leí hoy a alguien que escribió un artículo, es como tú ir a una fiesta y no pagar lo que tú estás consumiendo. Yo lo que creo que todo se tiene que consensuar, hay que ponerle atención al 4% en la educación, cómo se está empleando. Yo no soy experto en eso, pero sí te puedo decir que yo creo que es necesaria. Ahora, tú tienes que ver dos cosas, dos aspectos fundamentales. Uno, que ellos pongan el ejemplo al gobierno, que quiten barrilitos, que quiten todas las exoneraciones que ellos le dan, esa pensión que le dan con 4 años. Cuando un médico, yo he estado en un hospital... Esa ley de cine está bueno ya. Sí, está bueno ya. Para enterrar un médico tuvimos que hacer recolecta y ese tipo le dedicó 30 años. ¿En serio? 30 años operando gente en un hospital. Dime tú quién es más necesario de los dos para el país. El médico. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, dennos el ejemplo y después te juro que mucha gente va a hacerlo. Y segundo, que tú veas que lo que tú estás dando se te retribuya. O sea, que en hospital, en salud, en educación, en ese aspecto. Claro. Bien. Doctor, finalmente, aquí han venido muchos invitados odontólogos que son duros en la cocina. Cuando usted se mete a la cocina, ¿qué plato le queda? Yo te voy a decir algo que, como anécdota. Sí. Yo tuve una paciente que tenía una revista, salió una revista antes en un periódico de alta circulación, que fue cuando empezaron a traer esas revistas sociales. Sí, claro. Y ella me quiso hacer una entrevista a mí de algo diferente a lo que yo hacía y hablé de la cocina. Yo tengo la suerte de tener un cuñado, Ricardo Brea, que es dueño de Boca Marina, el restaurante Boca Marina, y es un chef. Y yo he estado muy al lado de él. Realmente te puedo apuntar por mí con los mariscos. Pero bien. En esa área yo... Usted es duro ahí. Soy duro en esa área. Eso es lo importante. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que así como decía Beltré, ver odontólogos que han tenido una trayectoria y como le decía antes de iniciar el podcast, no es con una varita mágica, no que se graduó y hoy soy director, sino toda una trayectoria y abrir su mente a aceptar que no solamente es la formación de grado o de una especialidad. Esa parte de la actualización es sumamente importante porque eso nos va dando y nos mantiene a la vanguardia de lo que nosotros vamos a brindarle a nuestros pacientes. Y ver que desinteresadamente usted tiene muchos aspectos sociales, eso es muy bueno porque hace mucha falta en este país. No, gracias a ustedes realmente por hablar un poquito de mí, de las cosas que hago, que me han impulsado a hacerla, y espero que algo haya quedado en todo el público que ustedes tienen en un aspecto fundamental, y es que la odontología es una carrera que te brinda todo. O sea, odontología lo tiene todo para frasear el turismo con relación a nuestro país, pero realmente es una bonita carrera. Felicitarlo a ustedes. Veo que tienen buena dinámica entre ambos y que realmente venzan todos los obstáculos que hay y que sigan desarrollando el programa. Gracias. De verdad que sí. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes que estuvieron ahí por la entrevista completa, si les gustó, la pueden compartir, hagan su comentario ahí abajo, @La Muela del Juicio Podcast. De verdad que muy agradecido de su sintonía y nos vemos en un próximo episodio.